Bueno, disculpen que se me cortó el video anterior, por eso me vi obligado en hacer una segunda parte. Habíamos quedado en lo que es la definición de articulaciones. Habíamos dicho que son las uniones entre huesos que hacen que el esqueleto sea flexible sin ellas, y sin ellas el movimiento sería imposible. Las articulaciones permiten que nuestro cuerpo se mueva de muchas maneras. Y en cuanto a las articulaciones, son de tres tipos. Las articulaciones tipo de artrosis, que poseen una superficie articular con ligamentos y membrana sinovial. Luego están las anfiartrósicas. Y por último están las sinartrósicas, que a la vez se dividen en sinostosis, sicondrosis y sindesmosis. Hay que recordar que las partes de la articulación, adelantar que las partes de la articulación son los ligamentos que unen a los huesos, la membrana sinovial que recubre la articulación, el cartílago articular que separa los huesos, el líquido sinovial, que es el líquido que rodea o que está contenido en la articulación, la cápsula articular que protege la articulación, los meniscos, que son formas de unir esos huesos, los músculos y por último los tendones que están contenidos al final de los músculos esqueléticos, en este caso. Aquí hay otra clasificación. Los tipos de articulación por su composición pueden ser fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Las fibrosas contienen sutura, pueden ser gonfosis, sindemosis y esquindileisis, ¿okay? Son los tipos de articulaciones fibrosas. Las cartilaginosas pueden ser primarias o sicondrosis, o secundarias o sínfisis, como el sínfisis púbica, que es fibrocartílago, la composición de esta unión de estas articulaciones. Aquí en esta lámina podemos observar las articulaciones cartilaginosas, que son muy propias de las vértebras, ¿okay? De la columna vertebral. No tienen cavidad, sino un cartílago interpuesto entre los dos huesos, ¿okay? Y aquí podemos ver que se dividen en primarias y secundarias. Las primeras es de cartílago hialino y las secundarias son de cartílago hialino, pero contienen también cartílago fibroso y cartílago hialino, ¿okay? Las sinoviales se pueden clasificar en esferoidea, en condilea, celar o encaje recíproco, en pivot, en ginglimo o troclear y articulaciones sinoviales planas. Los tipos de articulaciones por su movilidad, que es lo más interesante, las articulaciones de clasificación de las articulaciones por su movilidad, ya lo dije anteriormente, la sinartrosis, la anfiartrosis y la hidroartrosis, hidro de agua, acuérdense. Aquí podemos ver en esta lámina la conformación de la sinartrosis que están en los huesos del cráneo, las anfiartrosis que están en las vértebras lumbares, las vértebras, y la hidroartrosis que generalmente están en las articulaciones, las grandes articulaciones como la rodilla. Vamos a comenzar con la composición de esas articulaciones, empezando por el cartílago, y es un tejido firme pero flexible que cubre los extremos de los huesos en una articulación, también formada y apoyo a otras partes del cuerpo, tales como las orejas, la nariz y la tráquea. El cartílago sano ayuda a moverse y a permitir que los huesos se deslicen por encima de los otros, o sea que ayudan a entonces a amortiguar pues esos movimientos de la articulación. Los condrocitos son células que se encuentran en el cartílago y producen y mantienen la matriz cartilaginosa, la cual consiste principalmente, está compuesta de colágeno
y proteoglicanos más glucoproteínas. ¿Okay? Son los condrocitos, que son las células que están presentes en los cartílagos. El cartílago, siguiendo con su composición, ya dijimos que presenta una célula llamada condrocito. Además, contiene, recuerden, matriz extracelular, la famosa matriz extracelular de los tejidos, ¿okay? Que está formando por agua y sustancia fundamental. Y también contiene los cartílagos colágeno, ¿okay? O colegina, también se le dice. Entonces, esta es la composición del cartílago. La membrana sinovial, que es la capa de tejido conjuntivo, recuerden los tejidos conjuntivos que rellenan y sostienen muchas partes en el organismo, recubre las cavidades de las articulaciones. Esas envolturas también recubren las envolturas del tendón y las bolsas llenas de líquido entre los tendones y los huesos. La membrana sinovial produce el líquido sinovial, que actúa como un lubricante de la articulación. ¿Okay? Así que cuando hay un procedimiento diagnóstico de laboratorio, que es la artrocentesis, que es la extracción del líquido sinovial, ejemplo, la rodilla, para saber qué está pasando en esa articulación. La membrana sinovial tiene células de revestimiento sinovial de 1 a 3 capas de altura. Son ricas en colágeno tipo 1 y proteoglicanos, y reviste generalmente las estructuras intracapsulares dentro de la cápsula. Encontramos dos tipos de células aquí. Las A, parecidas a macrófagos y tienen función primordial fagocitaria de los cuerpos extraños que entran allí. Y B, que se asemejan a los fibroblastos y producen ácido hialurónico. Hay células presentadoras de antígenos, como las células dendríticas y las células cebadas, que son, recuerden, las células de los linfocitos T. Los tendones ahora son tejidos conectivos fibrosos que unen los músculos a los huesos. Pueden unir también los músculos a estructuras como el globo ocular. Recuerden que los tendones tienen tejido conjuntivo modelado, que es ordenado, ¿ok? No es desordenado al azar como en los no modelados. Luego tenemos los ligamentos, y los ligamentos son cordones duros y fibrosos compuestos de tejido conjuntivo que contienen colágeno y fibras elásticas. Las fibras elásticas permiten a esos ligamentos estirarse hasta cierto punto, y los ligamentos rodean generalmente las articulaciones y la unen entre sí. Ese binomio ligamentos y tendones, recordemos que primeramente el tendón es una estructura que une al hueso con un músculo, a diferencia del ligamento que une a dos huesos entre sí. La diferencia entonces entre un tendón y un ligamento es que el ligamento une los huesos entre sí, mientras que los tendones unen el hueso con el músculo, ¿ok? Generalmente se dice que la constitución de estas estructuras es de 70 a 80% de fibras elásticas, que son tejidos conectivos o tejidos conjuntivos conectivos con capacidad de estiramiento. Lo vimos cuando vimos tejido conjuntivo elástico, ¿verdad? También contienen una sustancia denominada aquecina, que se puede encontrar en la matriz intracelular, y la membrana basal, como la fibronectina, que es tejido conectivo también, tejido conectivo o conjuntivo, las láminas o membrana basal, y la coadronectina, que es cartílago ya. Igualmente también podemos encontrar aquí osteonectina, que ya son huesos y es parte ósea. Ahora recordemos parte muscular, ya lo hemos hablado bastante, los músculos, que son estructuras responsables de contraerse
para poder generar todos los movimientos y realizar funciones vitales, que es lo que nos permite mantenernos activos a diario, ya que el 40% de nuestro cuerpo está compuesto por músculo, lo dije anteriormente, del peso corporal, 40% del peso corporal. Entonces, esa contracción o relajación se hace a través del intercambio de las proteínas existentes en el citoplasma, en el músculo, que es la actina y la miosina. Y recuerden la fisiología que vimos en la parte 1 de la contracción y la relajación. Hay casi 640 músculos en el organismo y corresponden, ya dije, al 40% del tejido corporal adulto. También dije, previo a la introducción, de que existe una placa motora que es la inervación del sistema nervioso con respecto al músculo. ¿Recuerdan? Cuando vi la introducción al tema, lo que es la placa neuromuscular, las cuales consisten en una motoneurona que está en la asta anterior de la médula espinal, ya lo dije, con origen en las células de la columna anterior de la médula espinal y todas las fibras musculares que inerva dicha neurona. Esta lámina la habían visto ustedes, lo que es la estructura de las células musculares, la fibra que lo rodea, ¿okay? El núcleo de la célula, las bandas tanto musculares, la línea Z, y hablamos de la banda A y la mitocondria que conforman estas células musculares, la invanación de los túbulos T, importante por donde pasa el potencial de acción, el retículo sarcoplásmico, que es retículo rugoso llamado sarcoplásmico en el caso del músculo, la cestidina terminal de los túbulos T, el sarcoplasma de ese músculo y las miofibrillas contentivas en esos túbulos. Aquí podemos observar en esta lámina que hay varios tipos de fibras musculares, 3 exactamente, las fibras tipo 1, o también se lo digan fibras rojas, que responden con lentitud a estímulos eléctricos y son abundantes en las mitocondrias y los lípidos. Luego tenemos las fibras tipo 2A, que son de contracción rápida y efectos intermedios entre la 1 y la 2B. Y la 2B, que son las llamadas fibras blancas, que responden y se fatigan rápidamente y contienen glucógeno y poseen actividad intensa de miofosforilasas y mioadenilato de desaminasa, que son enzimas que están regulando cada una de las reacciones existentes en el músculo. Ahí tenemos la especificación de la unidad contráctil de inervación de esa unidad contráctil que es el músculo con la parte del sistema nervioso central. También podemos ver que los músculos pueden clasificarse en varios tipos de músculos. Tenemos los músculos fusiformes o tipo uso, que son los que se abomban en la parte central y contienen los tendones, uno o varios tendones, ¿ok? Pueden tener los músculos. Y los músculos planos, como los músculos del omóplato o del temporal, que son músculos planos. Tenemos los orbiculares, que son los músculos que tienen una abertura central y rodean los párpados o los labios, ¿ok? Los músculos como el orbicular de los párpados y el orbicular de los labios. Y los músculos de esfínter, que se encargan de cerrar orificios naturales como el ano o como la uretra. Regulan un poco la excreción de orina y heces, ¿ok? Aquí están algunos tipos de músculos, el unipeniforme, el bipeniforme y el poligástrico, que son otros tipos de músculos. El digástrico y el bíceps, que son muy comunes en los miembros inferiores y superiores. Aquí podemos ver el fusiforme, que ya lo dije que era bombado en el centro, el unipenado, que es hacia un lado nada más, como los músculos del dorsal ancho, el bipenado, que es tipo los músculos abdominales. Eso en cuanto a músculos. Y ahora vamos a pasar a los huesos. Y recuerden que estas estructuras son
exactamente en el adulto 206 huesos, ¿ok? 206 huesos que conforman el esqueleto adulto. Son estructuras sólidas que proporcionan sostén a nuestro cuerpo. Primeramente, la función de sostén, ayudan a darle forma al cuerpo humano. Aunque sean muy ligeros, los huesos son bastante resistentes como para soportar todo nuestro peso. Los huesos también protegen los órganos internos, ya que están como especie de parte de la seguridad de los órganos internos. Y en el caso del cráneo, por ejemplo, que protege al cerebro y conforma la estructura de la cara también, los huesos del cráneo. La composición. ¿Qué es la composición del hueso? Cuando tenemos un hueso, ¿qué vamos a conseguir? Vamos a conseguir primeramente el tejido óseo, luego el periósteo, que es la parte que rodea, parte más dura del hueso que rodea el hueso. Luego tenemos la médula ósea en sí, que recuerden la médula roja que participa activamente en la hematopoiesis. Bueno, esa es la médula del hueso, el centro, la parte central del hueso. Dos epífisis que contiene el hueso, una superior y una inferior, y una diáfisis que es la parte central del hueso. Histológicamente, el tejido conectivo, el hueso es tejido conectivo mineralizado, ¿okay? Es una matriz ósea que se le agrega el calcio y forman el tejido óseo en sí. Puede ser hueso compacto y está conformado por trabéculas de hueso compacto, que es el 80% de los huesos, que es la primera capa que rodea a la médula esa, y hueso esponjoso, que es la que se acerca más alrededor de la médula ósea. También se le dice hueso trabecular al esponjoso. Entonces ya saben, hay dos tipos de huesos, el compacto, que es la mayoría, el 80%, y esponjoso. La mayor parte del recambio óseo ocurre en el hueso trabecular, 9:1, aunque la mayor cantidad de masa ósea está dada por el hueso cortical. Las células que encontramos allí están los osteoblastos, los osteoclastos y los osteocitos. Los osteoblastos son células que generalmente es el origen de los osteocitos que forman el hueso, porque a medida que genera se forman los osteoclastos, que son células destructoras del hueso. Además, el hueso tiene colágeno tipo 1, que es la que le da su rigidez y características, su fuerza, su dureza. El esqueleto contiene el 90% de calcio corporal, el 80-85% del fósforo y del 60% de magnesio. La composición ósea, entonces, 99% es calcio, ¿okay? El 80-85% es fósforo y el 60% es magnesio. Aquí podemos ver la diferencia entre dos huesos, el hueso compacto y el hueso esponjoso. Vean, el esponjoso realmente tiene apariencia esponja porque es muy trabeculado, y el compacto, como su nombre lo indica, se ve más compacto. ¿Cómo se forma el hueso? ¿Cómo es la osificación? ¿Cómo se lleva a cabo la formación de hueso? Hay dos tipos de osificaciones. Osificación, entonces, es el proceso mediante el cual se forma tejido óseo. Y hay dos tipos, la osificación membranosa y la osificación endocondral. La osificación membranosa, primero hay una formación de hueso directamente a partir de un tejido conjuntivo o fibroso. Ejemplo, las fontanelas del cráneo de un lactante terminan siendo sustituidas por hueso previo a ser un cartílago. Y la osificación endocondral, que es la formación de hueso en el cartílago hialino, que ya lo vimos en la lámina anterior. Aquí vemos el esquema de un hueso que muestra cómo ocurre el crecimiento longitudinal en cada extremo, a ambos lados de una placa de cartílago epifisario. Y esa placa de cartílago epifisario es la que da el desarrollo en el ser humano. Podemos hablar también, en cuanto a los huesos, de la clasificación morfológica de los huesos, de acuerdo a su forma. Pueden tener forma tubular, pueden
tener forma diaficiaria. Los huesos largos están compuestos en su clasificación, el hueso largo, primeramente el hueso largo, que está compuesto por una diáfisis, dos epífisis en los extremos y son de forma tubular con una longitud mayor que lo ancho, ¿ok? Aquí tenemos parte del hueso largo, más esquematizado, la epífisis, ¿ves? Que es los extremos del hueso, y en la parte central, que es la diáfisis. El esqueleto se divide en dos tipos, la clasificación del esqueleto en esqueleto axial y esqueleto apendicular. El esqueleto axial es el centrado, el que más o menos es responsable del equilibrio del organismo, del cuerpo humano. Está compuesto por la cabeza, la caja torácica y la columna vertebral, mientras que el apendicular está formado por los miembros superiores, miembros inferiores y la pelvis. Aquí podemos ver en una radiografía ósea la composición de las trabéculas de la epífisis del hueso. Vemos la más clara, reluciente, es el tejido esponjoso, y el tejido más extremo, a los extremos del hueso, se ve más compacto, es el hueso compacto, y vemos la cavidad donde va la médula ósea. Aquí vemos huesos largos, tenemos el fémur, tenemos como el fémur, el húmero, ¿ok? Son huesos largos. Huesos cortos generalmente son los extremos de los miembros, como los pies y las manos, la falange, ¿ok? Los metacarpianos. Los huesos planos, los de las costillas y los del cráneo. Los huesos regulares son los que forman las vértebras, la columna vertebral. Los huesos sesamoideos, que ejemplo la rótula. Los huesos accesorios o supernumerarios, como lo son huesos del cráneo, y ellos, los huesos, tienen unas funciones muy importantes en el organismo. Primero, protección de las estructuras vitales, como el cráneo protege al cerebro, por ejemplo, esa es una estructura vital. Le dan soporte al cuerpo, ya les dije. Además, los huesos son la base mecánica del movimiento, de la locomoción del individuo. Participan activamente en la hematopoiesis, ya ustedes lo vieron, la médula roja del hueso, esa que está en la parte en el canal medular, forma células del sistema inmunológico, y también son catalogados como depósitos o almacenamiento de sales minerales como el calcio, el fósforo y el magnesio. Vamos a ver la estructura musculoesquelética que interviene en la fonación, que es muy importante. La estructura, una de las funciones del hueso o de las articulaciones o del tejido musculoesquelético es participar en el lenguaje oral. Aquí vemos los músculos que participan activamente en la fonación o en el habla. Sostienen generalmente la laringe. Los músculos intrínsecos abren y cierran la glotis, por ejemplo, al separarse y juntarse los pliegues vocales. Los músculos intrínsecos de la laringe interaritenoideo produce que se junten los cartílados aritenoides, y lo que provoca el cierre de las cuerdas vocales, y así es la mecánica del habla. Aquí podemos ver en este esquema los músculos que intervienen en la comunicación o la expresión oral, y el hueso hioides, ¿ok? Aquí lo vemos otra vez, vemos las cuerdas vocales en el primera lámina, cómo está insertado en el hioide y en el cartílago aratenoides. ¿Okay? Aquí también vemos los músculos interaritenoideos que participan activamente en la producción del habla. Aquí, esto es más o menos para que tengan conocimiento, el músculo aritenoideo transversal, que es parte de
los músculos de la fonación, de la formación de habla. Aquí tenemos otro. Todos estos esta fue una lámina preparada para los estudiantes de fonoaudiología que sí estudian profundamente la formación del habla en el ser humano. Lo cierto es que todos estos músculos cartílagos participan en la fonación, que son la estructura ósea, que el único hueso de la fonación es el hioide, el hueso hioide, que está súper levantado sobre la superficie de la laringe. Y bueno, esto no es materia para ustedes realmente a evaluar. Sí, recordar por último, un resumen, que el sistema óseo está compuesto, es una estructura interna formada por los huesos y unidades y unidos unos con otros formando una armazón resistente y articulada y que poseen diversas funciones. Ya hablamos de las funciones: sostén del cuerpo, proteger órganos internos, formar una base sólida para el anclaje de los músculos en él y permitir el movimiento a todas las partes del cuerpo, la función locomotriz. Las articulaciones, hablamos de las articulaciones, que son tres tipos de articulaciones: la diartrosis, que poseen una superficie articular, poseen ligamentos y una membrana sinovial, dentro de la cual está el líquido sinovial. Luego teníamos la anfiartrosis y por último hablamos de la sinartrosis, que a la vez se dividen en sinostosis, sincondrosis y sindesmosis. Hablamos de la parte de la articulación, pregunta de examen: los ligamentos, la membrana sinovial, el cartílago articular, el líquido sinovial, la cápsula articular, los meniscos, el músculo en sí y los tendones de ese músculo que se enclavan en el hueso. Hablamos también de los músculos, el sistema muscular, los músculos que son órganos encargados de mantener la postura del cuerpo, ejecutar movimientos, levantar objetos y realizar trabajos que impliquen utilizar fuerza y que sus funciones eran locomoción, o sea, motora, caminar, correr, etcétera, etcétera, salida de secreciones de las glándulas, porque los musculatura lisa hacen que se contraen las glándulas para que las hormonas salgan de esas glándulas. También son encargados de la circulación de la sangre dentro del sistema cardiovascular, la musculatura lisa, que hace que la sangre se transporte a través del cuerpo. Y por último, los movimientos para la expresión oral, que ya fuimos lo último que comentamos. Recordemos también que los músculos pueden ser de tres tipos: los voluntarios, los involuntarios y hay mixtos como el párpado. Que los voluntarios son músculos estriados esqueléticos que poseen características importantes, que ya la vieron en tejido muscular, que están unidos al hueso, que poseen estrías, importante esto, los músculos estriados y cardíacos, que son los que presentan estrías, producen las contracciones a través de la actina y la miosina. Algunos son rápidos, otros son vigorosos, son rápidos y vigorosos. Ejemplo de los miembros inferiores y superiores, que son voluntarios, pero que también hablamos de los músculos involuntarios, que es la musculatura lisa, que no poseen estrías a diferencia del esquelético y cuyas contracciones son muy lentas. Como ejemplo, toda la musculatura lisa que rodea al sistema digestivo. ¿Okay? Hablamos de los músculos, la musculatura autónoma o especializada, que es el músculo cardíaco, que poseen estrías, igual que el esquelético, que son estrías transversales, y sus características es que son musculatura rítmica y fuerte y que generalmente son regulares, sin detenerse mientras el organismo tenga vida. Ejemplo entonces es el corazón. Y también hay unas musculaturas especializadas que son mixtas, que son controlados tanto por el individuo voluntariamente, pero también tienen una inervación del sistema nervioso y son controladas involuntariamente, como son los párpados. Pregunta de examen: los párpados, la musculatura de los párpados está inervada mixtamente por el sistema nervioso involuntario y también tiene musculatura esquelética voluntaria. ¿Okay? Hablamos de los músculos, de los movimientos de los músculos, que son flexionar, atraer hacia el cuerpo, extender, alejar del cuerpo, ¿verdad? También tienen funciones o movimientos de rotación o rotatorios.
también tiene movimientos de pronación, la pronación es girar sobre su propio eje, ese miembro, son músculos, tienen movimientos de aducción con de aducción, que es el acercamiento hacia el eje del cuerpo, tienen también movimientos supinatorios y por último tienen movimiento de abducción, abducción, que es el alejamiento del eje del cuerpo. Hablamos también de la forma de los músculos del cuerpo, que son músculos largos en forma de uso, como el bíceps o el tríceps, con la parte media más prominente en forma de uso, porque eso tiene la parte media más prominente, con unos extremos o varios extremos que son los tendones, y ya lo dijimos, como el bíceps y el tríceps femoral y humeral. Hay también músculos de forma plana, en forma de láminas, como en el recto del abdomen, los musculitos que se desarrollan con el ejercicio. Los rectos del abdomen tienen forma plana. Hay músculos con forma orbiculares, que son músculos unidos con una abertura central que se encuentran alrededor de los ojos, en los párpados y alrededor de los labios. ¿Ok? Que a eso dijimos que tienen control mixto. ¿Ok? Y hay otros tipos de músculos que tienen forma de abanico, es una forma ancha, como el pectoral mayor y menor, como el temporal, también lo dijimos en la clase. Y por último, hay músculos tipo finterianos, formando en forma de esfínter, que son anillos que cierran órganos como el ano u uretra, o sea, son orificios naturales por donde se expulsan líquidos. Bueno, aquí este es un resumen para culminar la clase muy importante de tejido musculoesquelético. Espero que ustedes profundicen en el tema para hacer sus apuntes y que realmente estudien para la evaluación próxima. Muy buenos días.